pronto, Ves TV, tu canal. En Ves Cable. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de Política y Poder por la señal de Ves Cable Televisión. Soy Pedro Paredes Vela. En los siguientes minutos les acompañaré para que podamos seguir conociendo y analizando lo que está pasando en estos momentos en el país, más aún luego de tanta expectativa frustrada de la población de tener adelantadas las elecciones para este año y que no se llegó a concretar ninguna medida al respecto de esto. Podría opinar muchas cosas sobre esa situación. Incluso hay gente que, por ejemplo, menciona, aquellos sí que válidamente lo sostienen, amparados en la Constitución o en lo legal, que el Congreso no tendría por qué irse. Al fin y al cabo es a un presidente que terminaron vacando y que Dina Boluarte tiene una sucesión constitucional. Y más allá de exigencias de la izquierda o de grupos de manifestantes que están volcados en protesta en estos momentos, no tendría que hacérseles caso, sino que tendría que continuar con el mandato constitucional, tanto parlamentario como también del Ejecutivo. Eso es cierto, en lo legal es cierto. Sin embargo, hay un grandísimo problema dentro de esto: el deterioro de la institucionalidad y la gran pérdida de la institucionalidad y legitimidad parlamentaria, que hace necesaria para muchas personas que protesten y que no protestan que este Congreso no siga más. Lo que ha hecho el Parlamento el último fin de semana es desastroso. Lo que ha hecho el viernes es básicamente tontearle a la gente, burlarse de la gente. Podría utilizar una grosería bastante fuerte para graficar la sensación que muchos tienen en estos momentos, pero no es necesario, porque el debate tiene que ser siempre alturado con el respeto, considerando que la población necesita estar plenamente informada. Pero sí, el Congreso se ha burlado del país. El Congreso ha tonteado a la gente, le ha visto la cara de tonta a la población nacional. ¿Por qué digo esto? Porque en estos momentos no tenemos ningún escenario de adelanto de elecciones. No, ya no hay elecciones adelantadas, aprobadas en el Congreso, y que eso de que se iban a someter las elecciones en abril del próximo año ya quedó sin efecto, luego de que el propio Parlamento pidiera la reconsideración de una votación que ya estaba cerrada, una decisión que ya estaba sellada. Han pedido la reconsideración correspondiente para que la dejen sin efecto, una reconsideración que lamentablemente no llegó a un mejor puerto, sino que nos llevó a un peor escenario social político, porque la decisión que habían tomado de que el abril 2024 sean las nuevas elecciones adelantadas, de manera general, esto ya desapareció, esa figura desapareció. Se decía que podría ser para este año, pero ninguna fórmula propuesta, ni del dictamen en minoría de Perú Libre, ni la propuesta por el dictamen de Nano Guerra, presidente de la Comisión de Constitución, ni la propuesta del gobierno surtieron efecto, porque hay un entrampamiento en el nivel de consenso que en este Congreso desgraciadamente no lo tiene. Y muchos congresistas insisten en querer justificar que solamente se irán si es el 2024 las elecciones, pero con estas acciones en estos momentos se está demostrando que aunque se quieran quedar con el cliché de que van a hacer reformas políticas, no podemos creerlos. Porque si no creemos la capacidad de consenso que pueda mostrar en estos momentos, en tiempos críticos, jamás podríamos creer que tengan la capacidad suficiente para poder hacer reformas políticas que necesita el país, para que no sigamos eligiendo más impresentables, que es lo que tanto daño nos hace. Pero ¿qué cosa se puede y qué cosa no se puede hacer? Comunicamos en estos momentos, y estamos comunicados en estos momentos, con Luca Gersi, abogado constitucionalista. Doctor Gersi, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a Ves Cable. ¿Cómo están? Muy buenos días. Siempre muy contento de participar con ustedes en Ves Cable. Gracias por la invitación. Feliz de estar aquí. Hay muchas opiniones políticas que voy a necesitar que nos dé en estos momentos, pero quiero empezar por una salida constitucional. Si usted encuentra una en estos momentos, luego de tanto entrampamiento, reconsideración tras reconsideración, violación del reglamento del Congreso para reconsiderar una votación que ya estaba sellada y que finalmente le dejaron sin efecto, y que en esos instantes también se conoce que la Comisión de Constitución ni siquiera dejó pasar al Pleno el debate de la propuesta del gobierno. Estamos así, estamos peor que antes. ¿Usted encontró alguna salida constitucional a todo esto? A ver, yo quiero hablar con gran claridad y a mí en este momento no me interesa tanto lo políticamente correcto, lo popular, sino hablar acerca de lo que dice la Constitución, ¿no es cierto?
Y la idea de adelanto de elecciones, yo creo que fue mal concebida y pésimamente ejecutada. ¿Por qué está mal concebida la idea del adelanto de elecciones? Porque la Constitución en ningún momento te dice que el Congreso puede decidir cuándo se adelantan las elecciones. Las elecciones responden a un calendario. Y yo creo que es un mal precedente y es algo perverso que las bancadas en el Congreso negocien cuándo van a ser las elecciones. Porque hay unos partidos políticos, unas bancadas que les conviene el 2023 porque cumplen todos sus requisitos, tienen militantes de repente, y hay otras bancadas que no les conviene el 2023, sino 2024 o 2025. Entonces entramos a un juego perverso de negociación política, y eso es lo que hemos visto, ¿no es cierto? Ya había prácticamente un consenso para 2024, y luego algunas bancadas prácticamente patean el tablero y dicen 2023, y finalmente no se aprueba nada, y todas esas propuestas ya murieron. Además sería una gran fuente de inestabilidad, ¿no es cierto?, esta figura del adelanto de elecciones. El próximo presidente que llegue a la presidencia del Perú, prácticamente el día siguiente, del 28 de julio, van a pedir adelanto de elecciones los que pierden las elecciones, ¿no? Entonces, esta figura es equivocada, nunca se debió poner sobre la mesa, no está en la Constitución, es irresponsable inventarse una figura así. Sin embargo, doctor Gersi, ¿hasta qué punto cree usted, y eso sí nos vamos a poner dentro nosotros del saco de Vox como prensa, hasta qué punto cree usted que la prensa termina siendo responsable de esa situación? Porque la prensa, por ejemplo, constantemente ha visibilizado lo que dicen las encuestas. 70% quiere que se vayan todos, 60% quiere que se vayan todos, tanto por ciento quiere que renuncie el presidente, tanto por ciento quiere que cierren el Congreso, con preguntas incluso dirigidas y hasta, en cierto modo, que procuraban una situación de subversión del poder. En estos momentos estamos en esto. ¿Hasta qué punto cree usted que la prensa termina abonando a este contexto de caos? Porque tampoco inmaculado no somos. A veces la prensa, de repente para ganarse un titular, ¿no es cierto?, adopta una posición populista en contra de los políticos en general, ¿no es cierto? Habrán buenos políticos, habrán malos políticos, pero si la prensa se pone a atacar el sistema, eso hace daño a la democracia. Entonces yo creo que la responsabilidad de la prensa es criticar al corrupto, criticar al que hace las cosas mal, pero al sistema democrático lo tenemos que defender, ¿no? Entonces cuando la prensa dice todo es malo, todo el sistema es malo, está en realidad contribuyendo a dinamitar la democracia y a pedir implícitamente la dictadura, ¿no? Entonces por ahí va la responsabilidad de la prensa. Pero para terminar la idea brevemente, ¿no?, ya no existe, ya encalló, ya se destruyó la idea de un adelanto de elecciones a través del Congreso. Solo hay una forma constitucional de adelantar las elecciones, que es que Dina Boluarte renuncie. Yo creo que sería irresponsable que Dina Boluarte renuncie así a la loca. Lo que tiene que haber ahora es una serie de diálogo, una ronda de diálogo entre las fuerzas políticas y que se evalúe quizá una renuncia pactada, que se aprueben ciertas reformas y de repente el 2024, el 2025, Dina Boluarte anuncia ya previamente cuál va a ser su fecha de renuncia y ahí es que se gatilla el adelanto de elección. Y ahí pero doctor Gersi, ahí caemos en el Congreso de la República, que sí tiene la potestad, la facultad de reformar el sistema político, el sistema electoral del país. Y es un tema de pérdida de legitimidad, que la gente siente que ya no soporta este Parlamento. ¿Recuerda usted cuando se cerró el Congreso por Martín Vizcarra? El cierre fue ilegal. No existía una figura clara de un tema de que la negación fáctica de la confianza. Esa no existía, la inventó Martín Vizcarra. Fue ilegal, pero fue legítima, porque la gente respaldó y le dio el cuerpo legal a lo ilegal con lo que hizo Martín Vizcarra, porque repudiaba ese Congreso. En estos momentos estamos en la misma situación. Puede ser irregular, inconstitucional lo que está pasando en estos momentos en el país, va contra la Constitución, pero termina siendo legítimo por el hartazgo que hay con el Parlamento. Bueno, y lo mismo podríamos decir inclusive del autogolpe de 1992, que fue un golpe de Estado, pero fue aplaudido por el pueblo. Y eso es finalmente la tragedia de muchos países de América Latina. Aquí no tenemos que dejarnos llevar por el populismo. Digamos, lo popular, lo impopular, se puede tomar en cuenta dentro de lo constitucional. Si nosotros ponemos la legitimidad o el populismo
por encima de lo que dice la Constitución, estamos contribuyendo a que se destruya el sistema democrático, ¿no? Entonces siempre, no importa si sea popular, el golpe de Estado va a ser golpe de Estado igual, sea popular o impopular. ¿El Congreso ha actuado mal? Sí. El Congreso nos ha dado un espectáculo lamentable, una vergüenza. Y además yo creo que las bancadas de la oposición, el llamado bloque democrático, han quedado muy debilitadas, porque han votado fragmentadas todas. Una cosa increíble, muy triste, la verdad, lo que se ha visto. Pero ya esa etapa hay que cerrarla. El adelanto de elecciones fue una mala idea, estuvo mal implementada, no está en la Constitución, solo hay una forma constitucional de adelantar las elecciones, que es la renuncia de Dina Boluarte. Y si Dina Boluarte no renuncia, Dina Boluarte se queda hasta el 2021. Y esta situación, claro, pero y esta situación, doctor Gersi, que estamos atravesando en estos momentos, ¿no hace propicio entonces de ver cuáles son los puntos, los vacíos, las zonas grises de la Constitución que hay que mejorarla? Dentro de ello, por ejemplo, incorporar el tema de asamblea constituyente, que termina siendo también una demanda de un importante número de peruanos. A ver, nosotros ya hemos hablado muchas veces de la asamblea constituyente. El problema de la asamblea constituyente es que tiene un poder absoluto. Es como un congreso con poder absoluto. Sí. Y si se genera ese espacio, eso puede dar lugar a mucha arbitrariedad, muchos abusos. Es básicamente una herramienta para la captura del poder. Yo creo que en lugar de pensar en asamblea constituyente, lo que se debería pensar es en reformas puntuales a la Constitución para dar estabilidad política. Y a ver, te pongo algunos ejemplos, ¿no? ¿Cuál es el gran problema del país? El gran problema del país es que en lugar de tener partidos políticos fuertes, tenemos partidos políticos extremadamente débiles. Y siempre que hay una elección, la mayoría de la población está en contra de los dos candidatos que pasan a segunda vuelta. Eso no es de ahora último, sino que en las últimas décadas en el Perú, los peruanos están en contra de todos los candidatos en la segunda vuelta y el presidente no tiene un respaldo fuerte. ¿Eso por qué ocurre? Porque como hay tantos partidos, el voto se dispersa y los que llegan a segunda vuelta llegan con un porcentaje mínimo del voto. Para eliminar eso, lo que tenemos que fomentar es que hayan alianzas electorales. Hoy en día, cuando un partido político va solo, la valla electoral es del 5%. Cuando ven alianzas, la valla electoral es del 6%. Es decir, nuestro sistema castiga las alianzas electorales. Por lo tanto, nadie va en alianza, todos van solos. En vez de tener una derecha institucional, tenemos 10 derechas caudillistas. En vez de tener una izquierda institucional, tenemos 10 izquierdas caudillistas. Entonces, la reforma que requiere el Perú es una reforma que estimule las alianzas electorales. Si vas en alianzas, la valla electoral debería bajar. Si no vas en alianzas, la valla electoral debería subir. Una reforma de ese tipo es la que necesita el Perú, que nos dé estabilidad. Quizá también otra reforma posible, establecer que si el presidente cierra el Congreso, que el Congreso antiguo se mantiene vigente hasta que se instale el Congreso nuevo, de tal forma que no haya un periodo de tiempo sin Congreso, porque siempre tiene que haber Congreso, ¿no es cierto? Esas son las pequeñas reformas que podemos hacer para dar estabilidad, ¿no? Y hay mucho que cambiar. Entonces, en vez de ya continuar con este espectáculo triste, que el Congreso se ponga a debatir propuestas de fondo. Constitucionalmente se puede debatir la inclusión de normas o filtros que garanticen la idoneidad de personas que aspiran llegar al cargo público por votación popular, porque hemos visto cómo el Congreso termina siendo convertido como un espacio de blindaje de tanto corrupto, de gente sentenciada que luego termina prófuga de la justicia. Ya vemos cómo es que tantos exgobernadores regionales, exalcaldes distritales y provinciales terminan siendo congresistas, pero arrastrando sendos procesos de investigación por temas de corrupción. No uno, sino decenas, trentenas de procesos. Sí. Esto, por ejemplo, ¿cómo se podría evitar? Garantizando la idoneidad de la gente que pretende llegar al poder político. Yo creo que sí sería muy bueno en el Perú poder tener una reforma constitucional que establezca limitaciones para postular a cargos de elección popular, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquellas personas condenadas por delitos dolosos, sea cual sea el delito, yo creo que no deberían postular. Yo creo que eso es razonable y puede haber consenso para aprobar esa reforma. Por ejemplo, ¿no? Una reforma específica que es muy buena. Pero también con un límite, ¿eh? A veces la gente dice, no, que si nosotros exigimos, por ejemplo, maestría para postular, la política va a ser mejor. No necesariamente, ¿no? Recordemos que Pedro Castillo inclusive tenía maestría también. Sí. Entonces no es
no es que automáticamente vamos a mejorar la política solo con estos requisitos, pero algunos requisitos sí pueden ayudar un poco. Claro, pero dentro de eso, por ejemplo, ¿cuál ha sido su reacción cuando el Tribunal Constitucional termina facultando que terroristas que ya cumplieron su condena puedan participar de la vida política y postular a cargos de elección popular? Claro, eso fue una barbaridad. Por eso es que yo a comienzos de enero lo denuncié, ¿no es cierto? Porque el Tribunal Constitucional tenía un montón de sentencias que decía que los excarcelados por terrorismo se le podía limitar sus derechos. Y ahora el TC emite esta sentencia realmente muy, muy extraña. Lo bueno es que la denuncia que hicimos ya ha sido recogida y que en el Congreso se están aprobando varios proyectos de ley para nuevamente cerrarle la puerta a los condenados por terrorismo, ¿no? Porque no todos los rehabilitados son iguales. Claro. Una cosa es una persona que comete un delito común y otra cosa es una persona que ha participado prácticamente en un conflicto armado para destruir la democracia. No es lo mismo. Claro. En todo caso se podría evaluar, solamente pero veamos, que automáticamente todos los condenados por terrorismo postulen no está tan bien. Solamente veamos el caso de la camarada Cusi, de Rocío Leandro. Una persona que ya pasó por cárcel, ya pasó por investigación, por sentencia por terrorismo y que en estos momentos ha vuelto a reincidir con sus prácticas subversivas en las protestas que se han desarrollado en las últimas semanas. Así es, totalmente irredentos. Entonces yo la verdad no entiendo qué fue lo que pensó el Tribunal Constitucional al emitir esta sentencia. Yo no lo puedo demostrar, pero lo que parece es alguna especie de pacto político con, de repente, Perú Libre. Vayamos al tema político, doctor Gersi, vayamos al tema político. ¿Tiene Dina Boluarte la mano suficiente para que pueda controlar esta crisis en el país? Bueno, yo creo que Dina Boluarte está asustada. Dina Boluarte probablemente está entre dos fuegos, porque por un lado ella tiene una crítica que viene de los sectores de la derecha, de otro lado tiene una crítica que viene de los sectores de la izquierda. Entonces yo creo que ella está asustada, nerviosa, tiene miedo seguramente de una eventual responsabilidad penal. Entonces la pasividad le está ganando. Ella quiere hacerse la que apoya a los que protestan y al mismo tiempo no, y por eso no toma acciones decisivas. Yo siento que con más voluntad política uno podría pacificar totalmente el país de manera pacífica, de manera profesional, y empezar a que el país tenga una transición buena, ¿no? Pero Dina Boluarte está teniendo, yo creo, está haciéndole mucho daño al país por omisión. Ella tiene que gobernar, no puede hacerse la loca, y si es que no quiere gobernar, entonces mejor que renuncie. Claro, podría ser una salida final de esa situación. Sin embargo, ¿cuán responsable termina siendo la presidenta de las muertes que se han registrado en el país sobre esta protesta? ¿Termina realmente sobre la Constitución, si nos ponemos a revisar y hablar, siendo responsable de lo que está pasando en cuanto a víctimas mortales y heridos? Bueno, es necesario revisar caso por caso. No todos los casos van a ser iguales. No es que todo lo que haga la policía o las Fuerzas Armadas sea automáticamente responsabilidad de la presidenta, ¿no es cierto? Van a haber muchísimos casos donde ha habido un uso de la fuerza proporcional, legítimo, porque los policías de repente estaban siendo agredidos, de repente en otros casos no, ¿no es cierto? Entonces es demagógico, populista, decir que todo lo que ocurre en el gobierno de Dina Boluarte, automáticamente Dina Boluarte es responsable. Va a depender de la investigación que se haga caso por caso, ¿no? Claro. Acá tenemos que buscar los datos y no saltar a conclusiones extremistas sin debida información. Y la policía, según la Constitución, tiene la obligación de garantizar, mantener el orden interno del país. La policía, ¿cuánta capacidad o cuánta responsabilidad tiene de esta? Le hablo como institución. Bueno, la policía tiene esa misión. Cuando se declara un estado de emergencia, esa misión se vuelve una misión compartida entre la policía y las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? La policía tampoco es que tiene que dejarse agredir, ¿no es cierto? Si hay una protesta violenta de personas que tiran piedras, de personas que tienen explosivos caseros, de personas que están poniendo en riesgo la seguridad de la gente, la policía tiene que responder e inclusive puede responder con fuerza, digamos, letal bajo determinadas circunstancias. Entonces, cuando hablamos de estos casos, lo que importa siempre son los hechos. Cada muerte que se investigue, que se determine qué fue lo que ocurrió,
pero yo tengo la seguridad, aquí yo siento que la policía está actuando de manera profesional. Hablemos de los hechos. ¿Usted siente, ¿Cómo no? percibió ¿Cómo no? que realmente hay un resurgimiento del terrorismo en el país con esas protestas? A ver, yo lo que siento es que en estas protestas hay un grupo de personas que son cuadros políticos que están activamente buscando generar desorden, caos y muerte en el Perú. Es decir, esta no es una protesta espontánea que refleje lo que sienten los ciudadanos de a pie, porque los ciudadanos de a pie, de todas las tendencias políticas, de izquierda, de derecha, de centro, no son personas capaces de incendiar locales, agredir a la policía, tomar carreteras. Las protestas espontáneas, ciudadanas, se caracterizan por ser protestas pacíficas. Cuando hay protestas violentas, son protestas que están siendo organizadas por cuadros políticos. Bien entrenados, bien organizados, bien financiados, con presencia seguramente de algunos integrantes, exintegrantes de organizaciones terroristas, con presencia quizá de grupos criminales y con apoyo del extranjero. Lo que está ocurriendo en el Perú es que hay potencias extranjeras que buscan desestabilizar al Perú. Es como lo que ocurrió cuando empezó la guerra entre Rusia y Ucrania. Al comienzo de esa guerra, Rusia infiltró gente en Ucrania y hizo parecer como que habían protestas en Ucrania. Es lo mismo que está ocurriendo en el Perú. La mayoría de peruanos quiere vivir en paz, quiere que se resuelva la crisis económica. Lo que ocurre es que desde Bolivia, desde otros países, se está generando, se está contratando prácticamente una insurrección. ¿No es cierto? Es muy diferente una insurrección contratada a una protesta social real. Y una pregunta final, doctor Gersi, una pregunta final sobre esto. Si volvemos a hablar de responsabilidades, ¿cuánta responsabilidad política tiene Pedro Castillo y Aníbal Torres? Ellos, yo siento que tienen una responsabilidad política enorme porque ellos prácticamente declararon una guerra al Estado peruano para buscar destruirlo e instalar una dictadura. El golpe de Estado tiene que ver con eso. A mí me parece increíble que Aníbal Torres, después de haber hecho lo que hizo, esté en libertad en este momento. Él debería estar preso también por delito flagrante. Me parece muy, muy extraño que a él lo hayan tratado con guantes de seda y que esté este golpista enseñando clases en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Me parece algo inaceptable, ¿no? Definitivamente tienen responsabilidad política. Yo siento que en el Perú hay en este momento convulsión. Sí, hay convulsión, hay caos, pero lo más importante es que nuestro Estado de Derecho no ha muerto. Nuestro Estado de Derecho sobrevive. Mientras que en otros países de América Latina ya la democracia ya la mataron, ¿no es cierto? En Bolivia ya no hay democracia, por ejemplo, en Venezuela ya no hay democracia. En el Perú la democracia sigue resistiendo. Y yo creo que de eso los peruanos tenemos que estar orgullosos. Hay heridas muy profundas en el Perú que las tenemos que sanar. Hay mucho trabajo que tenemos que hacer, pero lo más importante es que el Estado de Derecho, pese a todos los ataques, se mantiene y lo tenemos que cuidar. Va a costar, va a ser difícil, sí, pero lo tenemos que seguir cuidando. Bien, doctor Lucas Gersi, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Que tenga buen día. Muchas gracias a ustedes por el enlace. Siempre muy contento de estar acá. Hasta la próxima oportunidad. Bien, muchísimas Buenos gracias. días. Bien, ahí Gracias. tenemos un poco, gracias, muchísimas gracias una vez más al abogado constitucionalista Lucas Gersi por su opinión, su análisis dentro de esta situación social que estamos pasando en el país. Vamos a la pausa, pero antes del corte, usted tiene que estar enterado de algo. Desde el lunes 13 de febrero renovamos nuestra imagen, pero mantenemos el compromiso de seguir siendo tu canal. Muy pronto disfruta de VEZ TV. Pausa y volvemos.